que lo encuentra al otro, siempre va a haber a alguien que se le puede superponer o no, porque por otro lado no, la facultad no, como no tiene un límite de la cantidad de asignaturas que los estudiantes cursan, pero bueno, me parece que bueno, que gestionenlo esto, pueden hablar con los chicos del centro. ¿Les Muchas parece que...? gracias. No, por favor, Nora. Bueno. ¿Les parece que empezamos, Francisco? Dale, arranquemos. Bueno, hoy vamos a empezar eh, con el texto de Hilda, con los textos de Hilda Sábato, en el sentido de cómo la autora va a trabajar el texto en su libro, donde, bueno, ustedes tienen cuatro capítulos. Nosotros vamos a ver hoy los primeros dos capítulos, el de constituir una república federal y las dos repúblicas. Bueno, ella en esta obra justamente lo que va a plantear es cómo va a plantear qué Argentina, no qué Argentina, qué territorio existía hasta ese momento, ¿no? Un territorio con 14 provincias, con una extensión de límites difusos, va planteando. Si podés Marcela, mutearte, muteate. de límites difusos, y por otro lado, en una provincia donde venía de Buenos Aires y su gobernación con 2 décadas, ¿no? Y si uno va a ver ese panorama 40 años después, en solo 40 años, 4 décadas, vamos a poner, ese territorio va a crecer casi por 3. Y por otro lado ya va a haber una organización política a través de una constitución y una forma republicana, ¿no? Y también se va a resolver en ese periodo de los 40 años, donde va a estar un gobierno central con sede en Buenos Aires y que va a ser, por otro lado, la capital de la nación, ¿no? Para que vean este ciclo largo, que por otro lado, como la autora va a decir, hay proyectos contrapuestos, y que también van de la mano de las realidades económicas y sociales de la década, ¿no? Este periodo donde en general es conocido como el de la organización nacional, tradicionalmente es conocido como de la organización nacional, de 1852 a 1880. Hay otro historiador en el cual Hilda Sábato lo va a tomar, que lo va a plantear como las décadas de la discordia. Pero bueno, más haciendo esta brevísima introducción al texto, ahora con Ana, Mili y Octavio, nuestros ayudantes de estudiantes, van a ir planteando, para que ustedes participen, traten todos los que puedan, por el tipo de taller que es, si pueden prender, si aquel que tenga dificultades de conectividad o por datos, pero los que puedan prender la cámara, en el sentido de que podamos entre todos participar del taller. Empezar con Ana y Mili el capítulo 1 de constituir una república federal, y ver ahí qué preguntas, para que ustedes la vayan marcando, qué preguntas van surgiendo del texto. Adelante, Ana. Bueno, buenos días, primero a todos los saludo. Bueno, nosotros con Mili estuvimos pensando una serie de preguntas porque, a ver, lo que pasa y que nos pasa a nosotros también es que cuando abrimos el texto vemos que es un texto largo, es un texto complejo, y ya uno como que de entrada se asusta, pero lo importante es lograr identificar, y eso es lo que estuvimos hablando, cuáles son como los puntos centrales de la lectura
porque además, como recién dijo Juan, es un texto que abarca un montón de años y que todos los temas que se van tratando en cada una de las unidades, cada capítulo que vemos del texto, luego se va enlazando con el capítulo siguiente. Por eso, bueno, el capítulo 1 primero, y también haciendo referencia a lo que yo la otra vez les hacía mención, de que a mí lo que me sirve es analizar la estructura del texto, ya arranca con el título que es Constituir una República Federal. Y bueno, antes de arrancar con las preguntas, solamente para ver dónde estamos parados, ustedes, bueno, ¿se acuerdan los que estuvieron el taller pasado, que estuvimos analizando toda la cuestión del rosismo, de esos consensos, esos disensos, cómo Rosas había podido expandir ese consenso a las provincias y se había formado un cierto orden? Ahora, bueno, cuando Urquiza vence a Rosas, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una gran incertidumbre. Eso es lo que la autora nos va a ir analizando en este primer capítulo. Entonces, bueno, para arrancar, yo había pensado si ustedes habían podido identificar que una vez que Urquiza es vencedor, qué es lo que hace con Buenos Aires? Es decir, ¿cuáles son sus actuaciones dirigidas y orientadas a Buenos Aires? ¿Alguno pudo identificarlo en el texto? Es más o menos la página 19, 20, 21, por ahí. A ver qué dice. O sea, ¿cuáles son las primeras acciones que hace Urquiza con Buenos Aires? Lo primero que hace es instalarse en Palermo e intentar controlar la situación, porque lo que plantea el texto es que al ser derrotado Rosas hay como un vacío político y eso da lugar a disputas y conflictos. Bien, perfecto. ¿Y qué hace con la figura del gobernador que una vez caído Rosas sabía que ese vacío? ¿A quién designa? ¿Se acuerdan? Puede ser a Vicente López y Planes, Perfecto, ahí justo leí que lo habían comentado. Lo siento. y después manda a hacer elecciones a la legislatura, que ganaría la oposición, digamos. Bien, perfecto. Y haciendo referencia a esto, claro. Bueno, ahora lo que acaba de poner Karina en el chat era lo que iba a decir ahora a continuación, salvo haciendo una aclaración previa de algo que por ahí no mencionaron, que igual es a modo anecdótico, pero que está bueno analizar, que otra de las cosas que hace es que ingresa a la ciudad haciendo un desfile con su ejército, no sé si pudieron leer esa parte, que hay todo un accesorio en el texto, que son las opiniones de Sarmiento y de Saldías, que está bueno no pasarlo por alto porque nos ejemplifica y nos pone un poco en contexto, porque son, digamos, dos actores que ofrecen su testimonio porque lo vivieron, y bueno, cómo la sociedad recibió a Urquiza. Eso también es interesante que ustedes puedan analizarlo y por eso Sí. no saltear esta lectura. De celeste Sí, y blanco. Claro, toda esa cuestión de que ellos entran, cómo está vestida la gente, lo de la cuestión de las insignias también que habíamos visto el taller pasado, cómo eso se deja de lado y ahora como que se unifica toda la cuestión de los colores, sobre todo. Sí, de hecho, de dos puntos, buen día para todos. De hecho, hay dos puntos muy importantes a tener en cuenta, porque Adolfo Saldivia, por ejemplo, era un historiador, abogado político, y Sarmiento era un militar que venía del exilio, y Sarmiento estaba dentro. Entonces, las miradas tanto de Adolfo, cómo la gente lo recibía, como la mirada de Sarmiento eran diferentes. Por ejemplo, porque Adolfo cuando mencionaba, hablaba de que la gente, por un lado, lo recibía y por otro lado lo buchaban, lo trataban de asesino, porque justo estaba la mamá de uno de la madre del coronel Paz, lo trataba de asesino, entonces el recibimiento fue muy brusco, o sea, por el lado de lo que cuenta Saldivia, decía que el recibimiento fue, para llegar hasta Palermo fue un desafío, porque, o sea, que como que constantemente tenía la oposición del pueblo, o abucheo, trabas que no le dejaban avanzar. Pero con el lado de Sarmiento lo cuenta desde el lado de la victoria.
lo cuenta donde la gente salía con las banderas, que es más, decían que no tenían, como no había tintorería, o sea, se armaban sus propias, no había banderas, se armaban sus propias, se tenían sus propias telas. Entonces eso también cuenta que si bien Urquiza fue vencedor, digamos, venció en la batalla de Cepeda, pero no quita que muchos del pueblo porteño estaban en contra de Urquiza. Entonces también es otra mirada muy importante para tener en cuenta. A ver, en este sentido, ¿no? La madre del fusilado, en este caso sería hacer un ejercicio nada más, pero para poner, digamos, lo que sería hoy un escrache, ¿no? Es decir, que como en un acto oficial aparece alguien impugnando esta situación, es decir, esto nosotros lo podemos ver en cualquier acto oficial que exista donde hay una autoridad municipal, una autoridad provincial o una autoridad nacional, ¿no es cierto? Es decir, pero cómo da cuenta, porque también da cuenta de la situación en la cual se había planteado a ese momento, ¿no? También lo que marca el texto es cómo toma dos fuentes de dos protagonistas del momento, ¿no? En el caso de Sarmiento, que digamos, luego va a ser presidente, y por otro lado con toda una formación intelectual para ese proceso de modernización que va a llevar adelante la Argentina. Pero bueno, acá también vemos, digamos, cómo el trabajo que hace la historiadora, en este caso la autora, de poner dos citas, dos fuentes, y donde, bueno, cada uno va marcando lo que ve o lo que quiere ver. Eso no significa que no exista lo otro. Es Buen decir, día. A mí lo que más me llamó la atención es que uno dice que bueno, que Urquiza llevaba el cintillo punzó y Sarmiento dice que nadie llevaba ningún distintivo. O sea que ahí se notan las dos posturas contrapuestas, ¿no? o qué es lo que hacen es que por ahí no lo llevaban todos y lo llevaban algunos, pero es decir, yo hago eje en esto, es decir, yo no, a ver, si nosotros vamos a ir hoy a ver dos actos del partido oficial o dos actos de la oposición o un acto de la oposición y vamos tres de nosotros, vamos a rescatar diferentes cosas. Eso es lo que no significa, es decir, o cada uno de nosotros, o podemos hacer eje en una cosa u otra. Lo que no significa es que no hayan existido. Es decir, y acá el trabajo del historiador es que toma de eso. Si hay una realidad, y en esto de lo que decía Florencia recién, cuando dice, claramente veníamos de una hegemonía de 20 años, de un liderazgo sumamente fuerte que lo vimos. Entonces, como todo, eso va a generar un vacío de poder. Pero a su vez, lo que esto va a demostrar, y la investigación y el artículo lo da, es cómo muchos de esos federales rosistas se reciclan en la nueva etapa. Por ahí funcionarios de segundo rango, de tercer rango. No, en esto de ver estos dos escritos, la mirada de Sarmiento y la otra mirada, son testimonios de la época en este sentido. Después Sarmiento tiene una producción histórica, una producción intelectual y a su vez va a ser presidente. Pero entonces a veces eso nos lleva a nosotros a querer posicionarnos de antemano. Lo que está haciendo el autor acá es planteando esta situación y volviendo a lo que decía Florencia ante la pregunta de Ana, se da un gran vacío, porque cae un andamiaje y había que construir un nuevo orden. Y por otro lado, Urquiza viene de ser gobernador de Entre Ríos, no es lo mismo que ser gobernador de Buenos Aires. Por eso vamos a ver en un futuro qué pasan con los recursos, más allá de su liderazgo. Sí, y ahí la lectura, no, ahí la lectura me parece que es interesante, más allá de lo que rescatan ustedes, más allá de lo anecdótico que tenga cada uno de los relatos. Lo que configura en primer lugar es, y lo que decía Juanjo, que hay distintas posiciones.
hay un reconocimiento en la escritura de esta lectura de que hay distintas posiciones, es decir, no hay una imposición de un relato único. Me parece que es interesante para analizar el periodo. Y lo que hay es un cambio de panorama político con un contexto absolutamente diferente, que nos hace entrar en una etapa que a ustedes en general les genera bastante confusión, ahí como dice Antonella, y que les va a generar para adelante, que es todo este recambio político, salir de la lógica de cómo los federales se van transformando, que lo vamos a ver a lo largo de todo el periodo, que es muy confuso. ¿Por qué? Porque no tenemos claramente delimitados los sectores políticos como teníamos en unitarios y federales, sino que vamos a tener cuestiones que son propias de la Confederación, cuestiones que tienen que ver con Buenos Aires, toda una reconfiguración política que es compleja. Por eso es interesante entender eso, que hay varias posiciones en este periodo que no necesariamente están organizados en una lógica de sectores tan definidos como el anterior, y que estamos en un panorama nuevo, que va a marcar algunas cuestiones muy conflictivas que van a hacer a que esa organización se lleve adelante, no se lleve o fracase, pero me parece que ahí es donde tienen los ejes de esta parte. Por eso, la lectura, nosotros decimos, es compleja porque también el periodo es complejo. Eso es lo que también tenemos que ver. Es un periodo muy, pero muy complejo en términos políticos, de armado institucional y demás, que vemos cómo entremezcla muchas cuestiones y hay transformación de los sectores. Entonces, a veces es difícil seguirlo. Eso es lo que hace quizás a veces más compleja la lectura. Profe, una pregunta. ¿Puede ser que, porque lo que hemos venido leyendo es que, por un lado, el pueblo, había parte del pueblo de porteño que seguía manteniendo la idea, bueno, no sale ahora la palabra, federal unitaria. Tenían la mirada unitaria. ¿Y qué pasa? Muchos de ellos, al ver a Urquiza que entraba con bandas rojas y estas cosas, también le hacía recordar la opresión que sintieron con el gobierno de Rosa. El mismo, o sea, también se involucra todo lo que pasó, digamos. En una palabra, juega también la memoria reciente de lo que vivió también. Entonces, hay toda una reconfiguración de un sector político que se opuso a Rosas en relación a cómo hace el ejercicio del poder Urquiza. Esto claramente ocurre. O sea, que ven reflejado en Urquiza todo lo que habían dejado de lado supuestamente a partir de Caseros. Eso sí, hay todo un sector político que responde. Lo que también hay es una reconfiguración política que es distinta de la lógica de unitarios federales. O sea, el hecho de la secesión de Buenos Aires, vamos a encontrar distintos intereses que se van a ir dando más adelante, pero hay una lógica claramente distinta ahí. Más allá de lo que vos marcás, que es un sentido y que está marcado ahí en la lectura, el hecho de cómo se reconfigura un sector político, porque ve en Urquiza que toma un poder y hace un manejo de ese poder similar al que tenía Rosas, o pretende tener un manejo del poder similar al que tenía Rosas. Con esta cuestión, y ahí de vuelta le damos el pase a Ana y a Mili, en el sentido de qué es lo complejo. Para ver, se inicia un periodo que en 10 años va a resolver un acuerdo de San Nicolás, Constitución del 53, secesión de Buenos Aires, incorporación de Buenos Aires, lo que no había podido resolver en 40 años de la revolución, desde el inicio de la revolución, es decir, no lo resuelve la Asamblea del 13, no lo resuelve la Constitución del 19, no lo resuelve la Constitución del 26. Y después, digamos, justamente luego después está esa confederación por pactos, y ese pacto en el cual, ese pacto federal, que acá se recupera ese pacto federal, justamente con la comisión representativa, y lo último para decir, digamos, no solo ven la figura de Urquiza, pero ahí hay otra cuestión para ver, es que Buenos Aires, que es más allá que el puerto y la ciudad, porque todavía no era
era Buenos Aires y con la campaña, donde llega un liderazgo de alguien que viene de otra provincia. Es decir, esto, digamos, no es un dato menor, porque explica también en un futuro los debates en la propia legislatura. A ver, me parece que es importante que ustedes puedan ir viendo cuáles son los ejes centrales de la lectura. Pues si no, a veces nos gusta más a nosotros quedarnos en que están buenas, si había banderas o si las tenían, digamos que esto está bueno, o uno se queda así, ¿cómo? Parece que vieron dos cosas diferentes. No, estaban en dos lugares diferentes, Con Horacio a nosotros nos gusta el fútbol, y seguramente si vamos a ver un partido, acá que se encuentra el doctor Vidal acompañándonos, si vamos a hacer... y si hubiera público, y vamos a hacer un relato de cada una de nuestras tribunas. Pero justamente lo que hace la historiadora es plantear preguntas en este periodo. A ver, Ana, ¿qué otras preguntas fueron saliendo para que esto a ustedes les sirva como un ejercicio de cómo trabajar con el texto? Porque si no es complejo y a veces nos vamos por lo accesorio y no ir a lo principal. Voy ahí, Juanjo, no sé si me escuchás, voy compartiendo mientras tanto la línea de tiempo y seguimos. Perfecto, sí, dale. Ahí los chicos fueron, Octavio, Mili, fueron haciendo una línea de tiempo que bueno, justamente para este periodo de la conformación del Estado, y nos van planteando. Bueno, creo que entonces para poner un poco en limpio, tal vez como decía Juan recién, hasta ahora vimos que el capítulo 1 estuvimos analizando como eje central, dar como esa respuesta a la pregunta de qué es lo que sucede en Buenos Aires cuando, Urquiza le gana a Rosas, ¿no? Y toda esta cuestión también de ese escenario político que yo también había marcado como importante, pero que básicamente lo estuvimos desarrollando entre todos. Y después, bueno, la otra cuestión que también está bueno resaltar y que surge como un eje central en este capítulo es, ya vimos qué era lo que pasó en Buenos Aires, bueno, ver ahora qué es lo que Urquiza busca y cuál es su estrategia frente a las demás provincias. No sé si ustedes pudieron identificar qué es lo que buscó hacer Urquiza en las provincias y está más o menos para guiarlos en la página 24 más o menos. No sé si hay alguno que leyó algo vinculado a qué quería hacer él o qué pretendió de las provincias una vez que asume Urquiza. Sí, Urquiza lo que quiso hacer era se vio convencido de lograr la confederación de las organizaciones institucionales formales, es decir, llevar todo a una constitución, lograr hegemonizar las provincias, pero que cada una tenga, digamos, su propia constitución, hablando de todo esto, pero la unificación, digamos, en un formato, digamos, federal. Lo que buscó es la conformación. Bien, gracias Cristian, y ahí también vi que estaban respondiendo algunas cosas en el chat, así que bien, perfecto, sí. Básicamente eso, o sea, lo que buscaba Urquiza era ese reconocimiento por parte de las provincias, y ahora ya le voy a dar la palabra a Mili, que ya había pensado algo respecto a esto, ese cambio que vemos en Urquiza de que lo que él busca es allanar ese camino para finalmente poder darle una constitución. Entonces ahora, Mili, no sé si querés hacer vos tu pregunta vinculada a esta. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo en realidad quería plantearles una reflexión para que hagamos juntos, que es la que se tienen que hacer ustedes con todos los textos. La idea es conectar un poco el anterior que vimos en Ternavasio y conectar un poco con el texto de hoy. En cuestión al orden institucional, que es lo que hablaba recién Ana, cómo plantea Rosas y cómo planteaba Urquiza el tema de la Constitución, para que ustedes me puedan decir qué diferenciación hacen ustedes en cuanto a las posiciones de cada uno
también para que podamos hacer este ejercicio de conectar los procesos y no quedarnos en, bueno, Ternavasio dice tal cosa y me quedo ahí, y después, bueno, Sábato dice la otra. Entonces conectar un poco todo y después, obviamente, que también va a servir lo de la línea de tiempo, pero a ver qué me pueden decir ustedes en cuanto a este tema. Yo por lo que entendí es como que Urquiza realmente tenía la intención de llegar a una organización nacional, convocar un congreso, sancionar la Constitución, y en cambio Rosas, por lo que se ve en el Pacto Federal, quedan en convocar un congreso, pero cuando se den las condiciones, y él siempre va posponiendo eso porque no quería realmente sancionar una Constitución. Perfecto, tal cual. Entonces, ese es el ejercicio. Y traten de ir haciéndolo en todo el texto. Ir para atrás, ir para adelante, porque de eso se trata también lo que van a tener que hacer en el parcial. Muchas veces ustedes lo hacen relacionar, entonces si nosotros lo relacionamos antes del parcial y lo planteamos acá, todo lo que ustedes piensen, todas las ideas que ustedes saquen de los textos, es un ejercicio previo y es como otra instancia de lo que puede llegar a pasar en el parcial, y es el momento, ¿no?, de hablar y de equivocarse ahora, ¿no?, antes de que sea la última oportunidad en el parcial. ¿Alguno más quiere decir algo? O Sí, voy a agregar lo que dijo mi compañera. Lo que también Rosa estimaba que Urquiza no era que Rosa quería centralizar el poder, digamos, digamos de una manera unificada, pero unitaria, digamos, o sea, no, a ver cómo la palabra. Buscaba que ellos sean el centro del poder de todos, y como decía, más allá de que quería evitar, o sea, demorar, llevar a sancionar la Constitución, ellos querían tener el control, quería tener el control y utilizar al pueblo, por lo que habíamos visto el martes pasado, utilizar al pueblo, digamos, los plebiscitos, digamos, el voto del pueblo, para que apoyen a ese régimen que él tenía. En cambio, Urquiza lo que quiere es lograr la confederación de una manera, perdón, lograr la Constitución, que se sancione la Constitución y que se establezca que en este país las provincias sean todas de una manera federal. Si bien buscar una capital federal de este país, pero lograr que las provincias puedan tener algo en común. Eso quería ver. Yo les hago una pregunta. Sí, a ver, me gustaría una pregunta ahí para poner en crisis eso que ustedes dicen y para que lo razonemos. A ver, porque lo que están en la comparación parece que estamos cayendo, bueno, lo sacamos al malo de Rosas y viene el bueno de Urquiza que quiere organizar el país. Ahora, la pregunta es, con el fracaso, con la situación que se había generado con Buenos Aires, que alguien me explique por qué la Confederación busca centralizar el poder en Buenos Aires. ¿Por la aduana? O sea, para ponerlo como un eje conflictivo, ¿cómo entender que ese interior que había sufrido, que había tenido la situación económica anterior, va y apunta y genera un modelo constitucional que hace eje nuevamente en Buenos Aires? Para poner en crisis, a ver, esta situación y para que lo pensemos o nos preguntemos qué pasa acá. ¿Para obtener los beneficios de la aduana de Buenos Aires? Bueno, lo que pasa es que... A ver, Flor, lo que dice Flor me parece interesante, porque me parece que es uno de los ejes, el eje económico en este sentido, pero ¿alguien podía creer que esa aduana después le iba a manejar el interior? Torcuato levantó la mano. Y por el puerto también puede ser que esté involucrado. Claro, es el tema de la aduana, es el planteo de decir. Después dice, por la provincia de Buenos Aires era más favorecida en cuanto a lo económico, la ubicación con su salida, dice Karina. A ver, ahí hay una cuestión que es interesante, que lo que plantea Karina, ¿no? Es decir, que en el chat, ¿qué tengamos en cuenta o cuál es el ejercicio para entender lo que planteaban
Ana y planteó Mili en este sentido. Es decir, esto es más complejo, no es blanco-negro. Es decir, si ustedes ven la asignatura, no es una cosa de blanco-negro, porque segundo, cuando Urquiza solamente tiene el acompañamiento de Corrientes en un primer momento para plantarse contra Buenos Aires. Entonces ver qué pasa con ese elenco, con ese grupo gobernante que luego va a mutar e ir al acuerdo de San Nicolás, ¿no? Es decir, con esta cosa de no plantear a Urquiza Rosas como un blanco negro, ¿no? Profesor, Profesor, una consulta puede ser. Gabriela o Marcela, las dos tienen levantada la mano. Le doy el lugar a Marcela, me parece que estaba. No importa, Gaby, habla. No, era en referencia a lo que preguntaba el profesor Juan y comentaba Francisco. Creo que en realidad en el proceso anterior las provincias entienden, lamentablemente, que sin Buenos Aires les era muy difícil desarrollarse. Entonces, a pesar de todos los inconvenientes y todas desde una cuestión política le había traído la confrontación con Buenos Aires, entienden que es necesario desde un punto no solamente económico, político, tenerla incorporada. Por eso cuando redactan la Constitución, aún sin tener a Buenos Aires con sus representantes, la incorporan como capital. Yo creo que es como una mirada más geopolítica de todas las variantes. No es solamente la cuestión económica, que claramente es una de las más importantes porque no lo podemos negar, pero hay una mirada más amplia. Y con respecto a lo que decían en relación a lo que pasa cuando entra Urquiza y como esta cuestión de los colores, y no estoy totalmente de acuerdo en no quedarnos en esta cuestión así anecdótica. Ahí lo que queda claro, un poco lo que dijo Juan, es que los elencos de los partidos no funcionan desde una cuestión, una mirada, unidireccional, sino que con la caída de un líder fuerte como fue Rosas, salen estas cuestiones latentes que estaban dentro del partido también de Rosas. Por eso es interesante cuando Sábato menciona cómo con la caída de él no cae todo su partido, sino algunos, y esta segunda parte yo lo entiendo así, ¿no? Esta burocracia que estaba ahí como esperando el momento de poder mostrarse, queda con Urquiza, y bueno, creo que ahí me parece que también es interesante, es una clave para poder pensarlo. Tal cual como recién lo planteas, en este sentido de ver cómo hay un grupo que estaba esperando la oportunidad, o esas segundas, terceras líneas de un funcionariado que luego va a tener un peso significativo en el proceso de la institucionalización del Estado, porque lo que viene para adelante en los próximos 20 años son justamente la creación de esas instituciones, y que va a ir consolidando algo de lo que decía la compañera recién, en el sentido de lo que va a ser en un futuro esa burocracia, es decir, esos cuadros técnicos que van a administrar las instituciones del Estado, ¿no? En el texto aparece permanentemente la cuestión del vacío y qué pasa con la élite, ¿no? Esa élite gobernante, que cómo se va reciclando, ¿no? Ahí en la página 26, al final de la página 26, que está el subtítulo Tensiones en Buenos Aires, va a decir, como ha señalado las últimas 3 líneas de la 26, como ha señalado el historiador Tulio Alperín Dongui, este derrumbe dejó en Buenos Aires un vacío de poder que alimentó disputas entre quienes aspiraban a llenarlo,
y dio paso a una agitada vida política. La confrontación era tanto interna entre grupos que buscaron diseñar, y encabezar el orden provincial, como hacia afuera, con Urquiza y su proyecto de organización nacional sin hegemonía porteña, en función de lo que planteaba recién la compañera, y cómo yo ahí les marqué una cita que va a ser la autora, y que va a ser también en un futuro otra de las preguntas, ¿no? Es decir, en ese final de un párrafo, para ver este ejercicio del texto que nosotros estamos insistiendo tanto desde el taller, ¿no? Que lo plantea Ana, que lo planteó Mili, para que ustedes cómo agarran la lectura, es decir, cómo trabajan la lectura. Es decir, ese ejercicio central, porque es un ejercicio que a ustedes les va a dar ese entrenamiento para la carrera. Sí. Había, creo que, una participación más. Hola, buen día. Sí. Marcela, que no la veía yo, perdón. Con respecto a lo que estábamos hablando, que Francisco dijo que Urquiza es como que yo no lo veo tan bueno, ¿no? Porque después que él se instala y que se impone, inclusive Sábato dice que mandó hasta a fusilar a personas que no lo obedecían, él después es como que se quiere limpiar, porque a mi entender él dice que él hace una proclama como que un olvido general, ¿verdad? De todo lo que había sucedido. Y pide la función de partidos políticos. Pero por otro lado, él también desestima un montón de cosas, porque por ejemplo, cuando quieren hacer, haber una comisión formada por vecinos, él la desestima. Entonces, desde un lugar yo veo como que él tenía una idea bastante autoritarista. Lo que pasa es que el ejercicio del poder también lo que hay que entender es que el ejercicio del poder en una época donde ni siquiera estaban conformadas las cuestiones institucionales y la concepción del poder era distinta, hay muchos de los rasgos de la época que tienen carácter, a nuestro entender y nuestra visión, carácter autoritario. Por eso este es el periodo de la construcción, de la institucionalidad, de la conformación de un Estado, y por eso muchas cuestiones nos cuesta verlas. Pero no nos olvidemos que venimos de provincias con instituciones conformadas, Buenos Aires sin tener constitución, un rasgo y un sesgo, sí, fuerte, autoritario. Entonces, hay muchos de estos rasgos que tienen que ver con esa época y que van a ser después plasmados en el proyecto constitucional. Eso lo vamos a ver cuando veamos la próxima lectura, pero hay cuestiones de esta época que tienen rasgos que tienen un sesgo de ejecutivos fuertes, no digamos autoritarios, sino de ejecutivos claramente fuertes, una definición política e institucional que va a tener después nuestra Constitución. Claro, pero no es casual que según el orden que cita Sábato, él pida eso antes de que entre el ejército grande. Pero, a ver, Marcela, justamente esto que vos estás planteando, es decir, yo lo que te haría es una sugerencia, tomalo como una sugerencia nada más. Tratar de no mirarlo en la lógica de buenos malos, porque si uno lo pone en la lógica de buenos malos, inconscientemente ya nosotros nos ponemos del lado de los buenos. Y acá no sé si hay buenos y malos, es decir, o por lo menos la intención de la cátedra no se plantea en ese ejercicio de buenos malos. Sí, algo que vos planteaste, pero es una forma, lo que pasa es que no lo podemos ver, como dice Francisco, con los ojos de hoy o con los ojos de democracias representativas como resolución de conflicto. Es decir, ¿qué pasaba? Al no haber un marco normativo, ni instituciones, la lógica era que al rival, al que pensaba diferente, o quien era un potencial adversario que me iba a disputar el poder,
lo resolvía bajo diferentes mecanismos, que podía ser el de la detención y en otros casos en el de la ejecución, que no era algo diferente a la cultura política que en parte había venido existiendo en la Argentina desde la Revolución hasta acá. Es decir, cuando se da la contrarrevolución en Córdoba, a los revolucionarios de Mayo, fueron fusilados. Es decir, esa lógica de resolver ejecuciones existían, pero bueno, justamente esto también se podía dar porque no había un orden constitucional que consolidara instituciones y consolidara un equilibrio de poderes. Eso va a venir después. Por eso también suceden estas situaciones. Y por eso un grupo que supuestamente estaba con los malos se pasa con los buenos, o un grupo de los buenos se pasa con los malos. Es decir, por eso no, es una categoría esa que no nos ayuda, porque implícitamente nosotros nos vamos a poner del lado de los buenos, y acá lo que estamos viendo es que en este periodo hay que consolidar quién va a gobernar, y para gobernar hay que tener el ejercicio del poder, y hay un vacío de poder que lo viene a ocupar Urquiza, pero que no alcanza con él solo. Por eso pasa de las tensiones en Buenos Aires, porque era la provincia que había liderado un formato bajo la figura de Rosas en las últimas casi 25 años. Sí, a ver, Ana o Mili, ¿qué otra pregunta tenían? Creo que hay una mano levantada de Nora. Ah, perdón, no la veo, no, yo no, como está la línea de tiempo. Juan ya contestó mi pregunta, explicó lo que yo le iba a decir, que justamente teniendo en cuenta que Urquiza viene a restablecer el orden, claro, no hablamos de una democracia de estos tiempos y donde los derechos humanos priorizan. Él toma Buenos Aires y restablece el orden por medio de detenciones, ejecuciones, al mejor estilo lejano oeste, colgar los cadáveres en los postes. O sea, no era la mejor manera de restablecer el orden social. Pero bueno, Juan, ya contestó usted mi pregunta, muchas gracias. No, a ver, pero esto nos hace... Claro, sí, apuntemos a cuál era el fin, el objetivo, me quedó clarito. No, pero por ahí, en la cuestión de ver cómo se resuelven las cosas a mediados del 19 sin instituciones. Recién, la Declaración de Derechos Humanos va a venir a mediados del siglo XX, 100 años después. Es decir, por eso nosotros a veces, ubicarnos en el tiempo. En el tiempo con el uso de las categorías. Es decir, por eso a nosotros nos cuesta ver estas cosas. Es decir, claro, lo preocupante de lo democrático. Lo preocupante es que ya la declaración tiene más de 70 años y en diferentes lugares del mundo se violan hoy. Pero digamos, justamente no es casualidad que va a ser después de la posguerra. Pero como para volver acá... No, y una cosa, Juan, me parece que lo que vos le marcabas ahí, que lo que decía Nora, y hacer hincapié mucho en eso, porque esto tiene que ver con lo discursivo y con la instalación de cuestiones y de modelos, que nosotros vamos a ver en distintos periodos. Entonces, a veces todas estas lecturas que se hacen o análisis de determinadas situaciones tienen que ver con la intencionalidad de un modelo político en determinada época. Es decir, si nosotros pretendemos analizar a Sarmiento con la correspondencia, hablando del gaucho, con ojos de hoy, o se busca hacerlo, tiene intencionalidad. O sea, todos los modelos políticos construyen relato. Y no está mal, porque cada modelo político, cada gobierno construye un relato, que en algunos casos nos lleva hasta revisar cuestiones anteriores. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en meternos en el periodo y no caer presos del análisis de cuestiones. Porque nosotros, por ejemplo, si vamos a analizar determinados periodos a la luz de lo que era la primavera democrática de Alfonsín, vamos a tener una visión. Si nosotros vamos a analizar algún periodo en base al relato que construía el peronismo en los 90, vamos a tener otra visión.
si vamos a analizar algunos hechos históricos a la luz de lo que es el peronismo después de Néstor, vamos a tener otra visión. No sé, pero ¿por qué? Porque los modelos políticos construyen relato, y ese relato no es solo a veces con relación a los hechos del presente, sino también con relación a los hechos del pasado. Entonces, por eso el hecho de cuando nosotros analizamos estas cuestiones, contextualizarnos en el tiempo. Y me parece que Sábato por eso muestra esas dos caras, cuando pone a Saldías por un lado y pone el texto de Sarmiento por otro, tiene la intencionalidad de que nosotros visualicemos esas distintas posiciones, y que las dos son existentes. De lo que les decía Juanjo hoy, ¿hay distintas opiniones? Sí, porque a veces, y tuvo que ver mucho con el tema del relato histórico que hizo a veces la escuela clásica, el borrar ciertas cuestiones, parecía que no existieron. Nosotros hoy en día la historia ha redescubierto, por ejemplo, el rol de las mujeres en determinados hechos históricos, el papel que ha existido. Bueno, si uno se remite a la historia clásica de San Martín, hay cantidad de cosas que no existieron. Entonces, bueno, contextualicémonos, porque si nos vamos ahí, vamos a terminar analizando cuestiones con una mirada sesgada, equivocada, o con ojos de hoy, a cosas que tenemos que analizar con ojos de la época. Sigan, chicas. Sigan. A ver, digamos, después de las preguntas de las chicas, por ahí Octavio también nos pueda contar un poco cómo armaron esa línea de tiempo y qué les puede, qué les puede ayudar a ellos. Sí, adelante, Ana y Mili. Bueno, si quieren yo hago una más y después pasamos a eso porque justo está relacionado a lo que viene ahora para analizar bien la línea después. Bueno, entonces analizamos mucho qué es lo que pasó en Buenos Aires, cómo era la vida política, y respecto a la última pregunta que yo hice, de cuál era la postura que había tomado Urquiza frente a las provincias, un compañero suyo en el chat justamente mencionó que lo que Urquiza hace es convocar a una convención en San Nicolás. Y bueno, y esto ya pasamos para ir adentrándonos un poco más en el texto. Lo que le quería preguntar a ustedes ahora, tipo vinculado al acuerdo de San Nicolás, era si pudieron identificar esas dos cuestiones que la autora considera las más importantes en cuanto al contenido del acuerdo de San Nicolás. Más o menos. Una de las cuestiones centrales que la autora marca es que ya directamente no se discute la forma de la administración general del gobierno, sino que directamente se parte de que va a ser un sistema federal. Ya eso no está en discusión, ya el acuerdo parte desde ese punto. Y después otra cosa que me pareció en mi opinión es que decía que las provincias ya no iban a estar regidas con simples pactos entre ellas interprovinciales, sino que iban a tener como ley fundamental el pacto federal, que era algo que se había dejado un poco de lado con Rosas y que después Urquiza lo volvió como a tomar y a poner en vigencia. Bien, y lo más importante tal vez, que todavía creo que nadie lo dijo, ¿a qué convoca el acuerdo de San Nicolás? A un congreso. Claro, Congreso Constituyente. Sí. Bien, perfecto. Y después hay otra cuestión, que tampoco creo que, a ver si en el chat todavía no pusieron, que hay otra cuestión. También otras cosas que van a formar 2 diputados por cada provincia, se va a designar a Urquiza como jefe del ejército de la Confederación y encargado de las relaciones exteriores. Se lo va a poner como un director, digamos. Relacionado a eso, la posibilidad de que fueran 2 por provincias, como que ponía en igualdad de condiciones a las provincias más grandes con las provincias más chicas. Eso me parece que es importante y la autora lo remarca. Y después vi que la autora pone un gran acento en la parte de la voluntad política por Urquiza.
también designar un gobierno provisional hasta que dicte la Constitución. Eso también era importante. ¿Alguien más? Creo que igual ya dijeron bastante. Lo que yo quería hacer énfasis son justamente esas cuestiones que ustedes resaltaron. Nora, ¿tenés la mano levantada? ¿Querías agregar algo? No, me había quedado levantada desde hace un rato, pero bueno, igual, yo creo que lo concreto de Urquiza es convocar a un Congreso General Constituyente y la sanción de la Constitución Nacional. Me parece que esos serían como un resumen desde mi punto de vista, ¿no? Gracias. Bueno, genial. Ahora, si querés, Octavio, explicar un poco lo de la línea. Dale, más o menos ahí lo voy explicando un poco. Bueno, primero buen día, chicos, ¿cómo andan? La línea esta la hicimos ya hace un año más o menos con Mili. Más que nada lo que sigue es el programa, y son dos líneas las que abarcan, por ejemplo, este periodo de 1852 a 1890, porque en el programa de estudio está dividido de otra manera, pero bueno, puede ser que por ahí después la cambiemos y se la pasemos, que no es un material de estudio como puede llegar a ser ¿no? Estas lecturas, las guías, ¿no? Lo que está haciendo en el campus, sino es una forma más para que ustedes vayan viendo cómo es, porque por ejemplo, ¿no? Esto por ejemplo se puede ir moviendo y vemos cómo en tan poco tiempo, que desde el principio, pasan, digamos, tantas cosas, para que ustedes entiendan. Que justamente está muy relacionado a lo que decían los profes antes, que no podemos hablar de buenos o malos, de cómo entender el momento en el que estaban pasando las cosas, ¿no? Y por ejemplo, bueno, podéis decir que había fusilamientos, en ese momento era no lo más normal, pero no era algo extraño, y que hoy nos parece impensable, pero bueno, entonces tenemos que saber que estamos hablando del 1800, ¿no? Del lugar, no solamente de la época, sino del lugar específico, no es lo mismo que estamos hablando de Argentina, que en ese momento ni siquiera estamos hablando de la Patagonia, ¿no? Sino que estamos hablando de Buenos Aires, Santa Fe, que en otro lado del mundo, pues ahí ya era, digamos, diferente. Ya, por ejemplo, cuando hablemos de Sarmiento, Mitre, vamos a hablar de otro tipo de, por ejemplo, de intelectuales. Esas cosas que uno está bueno, porque fíjense cuando sea el parcial, ¿a dónde van las preguntas? Que las preguntas no son de, digamos, responder con dos renglones, sino que buscan más que ustedes entiendan las cosas. Que, bueno, entonces, ese entendimiento que buscan los profes, ¿para dónde va? Que ustedes entiendan todo el, digamos, vamos a decir, el concepto general, y con eso vayan uniendo las ideas. Y yo creo, ¿no? Pues lo que estuvimos discutiendo hablando más con los integrantes de la cátedra, que esto lo que te hace es eso, ver por ahí, digamos, de forma más general, entender el momento histórico, y ahí ya ir estudiando, digamos, cosa por cosa. Lo bueno, cuando les pasemos, ¿no? El link ya de la línea, por ejemplo, ustedes pueden entrar y decir, bueno, el acuerdo de San Nicolás tiene algunas definiciones cortitas, porque yo decía, no es un material de estudio, sino para que ayude a entenderlos un poco. ¿Ves? La Organización Nacional, bueno, no tiene, pero bueno, tiene para que ustedes puedan verlo. Eso será bueno, que ustedes lo tengan, así como ahora en la compu, y vayan leyendo. Vayan leyendo el material y van marcando. Y también como estuvimos Una cosa, viendo... Octavio, ahí Sí. cortito. Y además, eso que les han ahí, que tienen armado por los chicos, esa posibilidad de agregarle, que les da la posibilidad de que vayan construyendo su propia línea de tiempo. Es interesante el trabajo acá que hicieron los chicos, porque les va a servir también a ustedes para ir recreando en base a esas cuestiones su propio formato de línea para estudiar. Claro. Y también piensen que si a esta lectura de Dilda Sabato le estamos dando 2 clases de taller, ¿no? Que lo más probable es que la semana que viene siga,
y es porque tiene una importancia y por la dificultad que tiene, ¿no? Así que hoy sería una lectura que ustedes tendrían que llevar más o menos al día para, digamos, cuando lleguen al parcial, lleguen mucho mejor, y que bueno, ya cuando sea el próximo taller, ya hoy vengan, como hicimos hoy, que fueron, viste, preguntas, respuestas, y que ustedes ya si vienen leyendo, va a ser mucho más didáctico y mucho más, como decía, mucho más funcional para todos, porque podemos avanzar más rápido y ir a los lugares que ustedes van teniendo más dudas. Chicas, sigan con el tema, Andrés, y con el resto de las preguntas. Y de lo bueno que tiene la línea, ¿no? Y solo un cierre a esta cuestión de la pregunta anterior que hacía Ana y que ustedes le fueron agregando. Hay un hecho que es central, que es el tema de la representación igualitaria por provincias. El número en este hecho es 2, podría ser 3, no importa, pero en este sentido, esta cuestión de lo igualitario, como alguien dijo, entre provincias chicas y grandes, digamos, el tema de la representación, ese tema que venía en discusión desde los debates en el Cabildo y los representantes del interior, acá, digamos, aceptar una representación igualitaria, vamos a notar que a un sector de Buenos Aires esto le va a hacer un fuerte ruido, ¿no? Y otra cuestión que va a ser clave también en este sentido, es decir, porque este proceso histórico de institucionalización tiene que tener un liderazgo, ¿no? Y entonces reconocer la figura de provisorio a cargo de Urquiza no es un dato menor, es decir, porque también va organizando y liderando ese proceso de institucionalización. Yo voy a ir de vuelta un toquecito al texto para después seguir, pero ¿por qué este ejercicio de ir al texto? Porque ustedes ya lo vieron en el parcial y en el recuperatorio con respecto a las citas, es decir, aparecen citas de autores que a veces les pide explicar o un rechazo o afirme, y en la página 31 va a decir: el acuerdo de San Nicolás, en el segundo párrafo, el acuerdo de San Nicolás introdujo una novedad fundamental en el paisaje institucional vigente. Fue un pacto entre entidades soberanas hasta entonces unidas apenas por lazos de confederación para darse una administración general bajo el sistema federal. Constituía un acto de fuerte voluntad política por parte de quien aparecía como el dirigente más poderoso del país, Justo José de Urquiza, que encontró un terreno fértil entre las élites locales que habían experimentado por décadas un sistema teóricamente aseguraba a sus provincias la autonomía, pero que en la práctica la subordinaba al poder de la más fuerte. Ahí también hay una cuestión de ver, digamos, acá ese es un párrafo de balance en este sentido, potente, ¿no? Me remito, esto es la definición, el taller anterior, Florencia, creo que era la que preguntaba el tema de la diferencia entre confederación, federación, y este párrafo resume la transición, todo lo que es el paso de una confederación a la federación en la práctica. Me parece que es un párrafo que termina resumiendo claramente eso. ¿Seguimos con las preguntas? Dale, Ana. Bueno, no, y bueno, como estamos recién hablando, que Juan decía lo del texto, si ustedes prestan atención, ahí en esa misma página, al final, en la 31, vemos otro subtítulo, que es de las palabras a las armas, y que eso estaba vinculado a la siguiente pregunta, que así como analizamos el contenido que tenía el Acuerdo de San Nicolás, bueno, es de prever que
Buenos Aires sí va a tener una reacción. ¿Alguno me puede explicar cuál fue la reacción de Buenos Aires? Que se hace la revolución del 11 de septiembre y Buenos Aires dice que no va a ir al Congreso y después se termina separando de la Confederación. Bien. Antonella, ¿tenés la mano levantada? ¿Querés decir algo? Hola, sí, no puedo prender la cámara porque estoy cargando el celular, pero yo quería hacer dos preguntas. Quería primero decirles que los videos de guardia que están en el campus de la unidad 14 están como si fuera privados. No los puedo desgrabar, pues yo los sigo por todos lados, o sea, me desgrabo todas las clases y todo y no puedo desgrabar. Sino que no es solo la unidad 14, sino hay videos que entran, los que subieron ahora nuevito, hasta unidad 16 hay algunos videos que no se pueden desgrabar, si pueden avisarle. Y quería hacer otra pregunta más con respecto a Hilda Sabato, que recién estaban hablando. Cuando se refieren a las disputas en Buenos Aires, ¿no? Con relación a las decisiones de Urquiza para convocar a un Congreso Constituyente, quería saber puntualmente a qué es lo que se refieren con esa pregunta. ¿A la pregunta que acabo de hacer recién, te referís? Claro, a las disputas me refiero, a las disputas para llegar a un Congreso Constituyente. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, empezamos, cuando se pregunta eso, ¿no? Esa es mi duda. Tenemos que hablar, por ejemplo, cuando llega Urquiza a Buenos Aires, bueno, cómo le dan la bienvenida, que le gritan, por ejemplo, que es un asesino, y ahí habla sobre la madre de todo eso. Por ejemplo, hay que poner eso o más acerca de las ciudades. A ver, que justo estaba muteado. Salgan de lo anecdótico. Vamos de nuevo. Busquen los factores y los conflictos de poder que hay institucionales y entre las provincias. El hecho de que lo abuchearon, que alguno le tiene un huevo, a ver, son cuestiones anecdóticas. Lo que hay que ver es el conflicto institucional, es decir, hay una cuestión que se da, por ejemplo, en el reconocimiento de la igualdad de los diputados. ¿Es un conflicto con Buenos Aires? Sí, es un conflicto. La imposición de Urquiza que se da sobre Buenos Aires o de tratar de marcar todo el proceso de organización de Buenos Aires, sí, es un conflicto. Pero vayan esas cuestiones no modifican, no modifican la historia de un país. Es muy difícil, o sea, que esas cuestiones ni generan ningún cambio normativo. Cuando se generan todos conflictos como los que se van marcando acá, con el interior, con las provincias, más adelante vamos a tener algo que los chicos han trabajado y ver muy bien, me parece que pasa por ahí. Por eso, salgan de lo anecdótico. Sí, iba a decir un poco lo mismo, de que eso más o menos lo importante es que es una herramienta, ustedes lo van a identificar, que son a veces unos párrafos accesorios o diversos extractos que lo que hacen es complementar el tema general, pero lo importante no es quedarse con eso, sino ver cómo eso nos sirve para ir a lo puntual o ir a lo central, que justamente son los temas que estamos tratando de poner, digamos, de manifiesto en las preguntas que vamos haciendo, o sea, identificar lo central del texto. Y bueno, volviendo para que no se pierda un poco esto, porque creo que todavía no se dijo lo que pregunté, si hay alguno que quiere repetir o que quiere volver a decir justamente por qué reacciona Buenos Aires de forma negativa al acuerdo de San Nicolás. Primero, acá dice, bueno. Puede ser porque se le dio a Urquiza lo que es las relaciones y entonces también otro tema que desató fue la igualdad entre todas las provincias. Esos son como los dos puntos que desataron el conflicto con Buenos Aires. Perfecto, sí, genial. Hay dos manos levantadas si querían decir algo.
Sí, era básicamente lo mismo, que Buenos Aires se creía una provincia muy importante y que en ese pacto ellos las tenían de perder. Y que le habían dado mucho poder a Urquiza, que medianamente lo comparaban casi lo mismo. En realidad era la contra de Urquiza, era la que se oponía, ¿no? Bien, gracias. Y bueno, ahora si quieres seguir, Mili, que estuvimos hablando para que siga con las últimas preguntas. Dale. Bueno, primero aclararles algo de la línea de tiempo que la hicimos con Octavio. Van a ver que está bastante vacía en lo que es contenido y a la vez eso les dice una cosa, que es lo que está en la línea de tiempo son generalmente están marcados los instrumentos, ¿no? Constitución del 19, del 26, la del 53. Entonces ahí primero tienen para que ustedes se den cuenta de que hay cosas que ustedes no pueden no ver y no tener en cuenta para la hora del parcial. Y a la vez, la otra cara de la línea de tiempo, que es que les faltan muchas cosas para que ustedes puedan completar. Entonces el ejercicio que yo les propongo, no para hacerlo ahora, es que ustedes agarren esa línea de tiempo y digan, bueno, esto es lo que los chicos vieron como los documentos más importantes, como los puntos de inflexión entre periodo y periodo, y que a la vez ustedes puedan agarrar cada uno de esos periodos, ubicar las lecturas en cada periodo, porque ustedes tienen un formato de libro abierto, entonces ubicar bien las lecturas que los llevan a la organización y no dejar y no saltar, no pasar por alto lo que nosotros les marcamos en la línea de tiempo. Entonces este ejercicio que nosotros les planteamos es para que ustedes lo repitan en la segunda, en las próximas lecturas, y también que lo sigan haciendo en la carrera. Las líneas de tiempo, por lo menos para mí, son una de las herramientas que más me sirven para poder organizar lo macro de la materia. Y después de lo macro vamos a lo micro y después a los detalles de la lectura. Entonces ahí tenemos muchísimo más claras las ideas, que es a veces lo que yo veo en el grupo o veo en algunos comentarios que me hacen por privado, que es lo que les cuesta. A veces dicen, bueno, esta lectura sí está en tal unidad, pero no pueden llegar a, digamos, a lo esencial de esa lectura, entonces un poco para combinar con este taller. Y por último, vamos a ver que en el último apartado de lo que sería el capítulo 1 de esta lectura tenemos la sanción de la Constitución del 53. ¿Qué aspectos me pueden contar ustedes que encontraron en el texto de la sanción de esta Constitución? ¿Qué características tenía? ¿Qué cosas planteaba? Primero los debates que llevaron a realizarla. Y después creo que lo más importante que se plantea es, bueno, la cuestión capital, y después lo de la libertad de cultos. Bien, acá para llevarlo al texto, la autora es en la página 42, que dice: la Constitución estableció una república federal que creaba un poder nacional, a la vez que fijaba en que las provincias conservarían todo el poder no delegado al gobierno federal. ¿Sí? Ahí tenemos zanjada una discusión de unitarios federales y toda esa historia que ustedes se hacen. Entonces, fíjense esto, y también márquenlo y apúntenlo uno a uno cada cosa, y van a ver que después en la lectura que sigue se van profundizando estos temas. Sí. Yo tengo marcado que se define que era, bueno, una república federal representativa, hay derechos y libertades civiles, igualdad ante la ley, libertad de cultos, estricta división de poderes, un ejecutivo fuerte, y las provincias debían dictar sus propias cartas constitucionales siguiendo los preceptos de la Constitución Nacional. Eso es como lo que marqué de fundamental. Bien. Sí, yo quiero agregar algo, que sí, obvio, casi todo es importante porque es nuestra Constitución, pero para mí lo más esencial
es que ahora los diputados van a tener un sentimiento nacional, o sea, está la lista de diputados, y ponerle Ferré, no está para su provincia, está para otra, y hay católicos que para que están ahí es el sentimiento nacional. Eso es un cambio para mí que es demasiado importante. Obviamente, para no marcar punto por punto la Constitución, porque todo es importante, de la religión, pero ese sentimiento nacional me parece que es un antes y un después. Bien. Bueno, entonces ya sabemos que al estar en la línea de tiempo es un instrumento que ustedes no pueden dejar de saber y de analizar. A ver, muchas veces lo que dice el texto de la ley hay que bajarlo a lo que fue la realidad, así que hagan también ese ejercicio, que el texto también que más o menos se lo puede aclarar, sepan que no todo es, bueno, a partir de la Constitución todos somos felices para siempre y todos sepan cuál es el sentido de este proceso. Ana, no sé si querés marcarles algo más. Perdón, Mili, una aclaración ahí antes. Primero, este ejercicio, vuelvo a reiterar, porque es el ejercicio que tienen que hacer ustedes cada uno, y para la semana que viene volverlo a reforzar, pero no solamente para la clase. Como le decía Ana, como le decía Mili recién, cómo hacer con la línea de tiempo, es decir, cómo ustedes tienen que trabajar con el texto. Porque si ustedes están viendo en la jerarquización de contenidos y todo, lo que se está priorizando fuertemente son las lecturas. Es decir, ustedes van a acompañar eso con la clase teórica, lo van a acompañar con los videos, pero claramente está centrado en las lecturas. Entonces tienen que mirar el texto. Alguna aclaración para plantear, es decir, cuando Mili plantea, justamente ese es un balance que está haciendo la autora ahí, cuando dice el tema de la Constitución. Y una aclaración con respecto al comentario de Cristian, para ajustar. Hay que ser cuidadosos con la idea de nación, porque esa idea de nación va a ser una construcción. Todavía no existía la nación argentina. Se va a construir, es decir, porque en este periodo vos vas a ser diputado, todavía pesan las identidades provinciales, y después vamos a poder hablar de nación, porque va a ser un proceso de construcción que se va a dar en las denominadas presidencias fundacionales, y entonces, y sumado a eso, se va a expandir el sistema educativo para que empiece a construirse una idea de nación. Como ustedes ya lo vieron en derecho político, esa construcción de la nación no solo es el haber nacido en un territorio, sino de justamente tener un pasado común, una historia en común, una cultura en común, y esa construcción de esa historia justamente es lo que se va a iniciar en el periodo que viene. ¿Y dónde se va a expresar esto? Claramente en el sistema educativo, a través de los libros de texto, claramente a través de los actos escolares. Es decir, ustedes recuerdan que hoy, que es 18 de mayo, si iban a la escuela primaria, había todo, en la escuela primaria de ustedes, el lugar de la escarapela, y que se trabajaba ya toda la semana de mayo hasta el martes que viene, el gran acto del 25. Esa construcción de la idea de nación, hay que construir esa idea de nación, porque todavía pesaba en las identidades la identidad de las provincias, lo que decía Echeverría en su momento: patria para el correntino es Corrientes, para el entrerriano es Entre Ríos, y para el santiagueño es Santiago del Estero. Una aclaración, porque si no, digamos, esa idea de nación nosotros la vamos a poder usar unas décadas después. Y también este ejercicio que marcaron las chicas. Sí, Mili y Ana, adelante. Bueno, no, y después yo quería hacer una mini reflexión de que, como lo que analizamos con Mili, ya estamos llegando a lo que es el final del capítulo 1 en el texto. Y esto, y un comentario que quería hacerles, es que presten atención a los contenidos de la Constitución, porque ustedes van a ver a partir de ahora, en los capítulos que siguen, que, a ver, la realidad es que, como decía Mili, que no es que se solucionan todos los problemas cuando tenemos una Constitución,
tampoco lo que va a suceder es que de la noche a la mañana se van a aplicar todas las disposiciones de la Constitución y se van a poner en práctica todos los contenidos. Y esto es lo que vamos a ir viendo en cada uno de los capítulos ahora, cómo es que se va dando ese proceso y ese desarrollo en el cual se van poniendo en funcionamiento lo que está plasmado en la Constitución, porque eso llevó tiempo, trajo sus dificultades. Bueno, ¿tengo que ir a pagarla a ella? ¿Te dijo cuánto? A Francisco creo que... y bueno, para tener esto en claro, o sea, saber los contenidos de la Constitución para ir analizando capítulo a capítulo a partir de ahora en el texto, cuáles fueron las dificultades que tuvieron para aplicarse. Ahora, Juan, yo ya tengo como para pasar al capítulo 2. Profe, está silenciado. Sí. Vamos al 2. Sí, vamos al 2. Y presentalo, Ana, sí. Sí, porque ya me parece que falta poquito, pero sí. Bueno. Bueno, el capítulo 2, ya si ustedes tienen ahí el texto a mano, nos da un indicio de qué es lo que se va a tratar con eso que yo hago siempre referencia de que vamos a leer el título. Ahí entonces vemos que el título, ¿cómo denomina el capítulo? Bueno, 2 repúblicas. Y acá esto está vinculado a lo que habíamos hablado antes, esa reacción que vimos de Buenos Aires, esa negativa al Acuerdo de San Nicolás, hace que Buenos Aires quede fuera de la Confederación, es decir, Buenos Aires no queda incluida en la Constitución Nacional. Y entonces ahora vamos a ver que durante este capítulo van a coexistir, por un lado, la Confederación, con toda esa organización que se está tratando de poner en marcha, y que es los contenidos que Mili puso y los chicos fueron poniendo de manifiesto, y por otro lado tenemos Buenos Aires, que está separada y que también, digamos, va teniendo, digamos, su vida en paralelo, y eso es lo que la autora nos va a tratar de ir profundizando en el texto. Y bueno, acá lo que pasa es que no sé si vamos directo a la pregunta, porque no sé si vamos a llegar a desarrollarla. Dale, Ana, dale. O de última podemos dejarlo sentado como para que empecemos a pensar. Porque, bueno, acá lo que habíamos pensado con los chicos es que cuando ustedes encaran el texto, van a ver que lo que se presentan es una serie de dificultades que fue teniendo Urquiza, porque como yo decía, de la noche a la mañana no se puede aplicar todo lo previsto en la Constitución, y tampoco vamos a tener una organización nacional consolidada solamente con la sanción de la Constitución. Entonces, mi pregunta era, si ustedes pueden identificar cuáles fueron los 3 campos o las 3 cuestiones que son centrales para una consolidación del Estado Nacional y en las cuales Urquiza tuvo fuertes dificultades. Y esto la autora lo analiza en profundidad. No sé si alguno puede decirme, aunque sea algunos de los aspectos donde vieron las dificultades. En la economía o las finanzas, en la organización militar y en las relaciones exteriores. Bien, perfecto. Claro, esos son como los 3 puntos en los que después calculo que seguiremos profundizando, que son esenciales para que se consolide este Estado Nacional, pero que vemos que hay profundas dificultades que se presentan. Ahí me parece algo interesante que Ana se los había recomendado, y me parece que para que lo tengan en cuenta, fíjense que la estructura del capítulo está hasta trabajada con esos títulos. Por eso la importancia de analizar cómo se construye el texto. Es decir, que en una introducción donde ustedes tienen clara un panorama general y cómo esos puntos centrales la autora los maneja con los títulos. Por eso me pareció muy interesante lo que Ana el otro día les había dicho de la forma de cómo encarar cada una de las lecturas, porque encontramos que en la mayoría de ellas tenemos esta cuestión de una apertura general donde se da un panorama y donde se marcan cuáles son los puntos centrales ahí que la compañera recién marcó, que son los principales conflictos que va a tener este periodo. Sigan, chicas, sí. Bueno, y entonces, a ver si llegamos a profundizar un poquito en alguno.
Bueno, Martina, que nos puso primero de manifiesto que uno de los problemas grandes era la economía y vinculado a las finanzas. ¿Y alguno me puede decir por qué o qué es lo que la autora desarrolla sobre este problema? Que Buenos Aires, al estar sesionada la Confederación, ya no tenían el recurso de la aduana y también habían eliminado las aduanas interiores, entonces tenían poca recaudación. ¿Alguna más? ¿Antonella tiene la mano levantada o quedó de la otra Desde vez? hoy. Ah, bueno. Y Además, lo de que sancionaron medidas que dejaron sin banco y sin moneda nacional para sostener al gobierno. bien, ¿y cuáles son las medidas que se trataron de tomar para solucionar esta cuestión de las finanzas? Una fue la de Fragueiro, que dicen que, bueno, no resultó, que consistía en crear papel moneda, pero como la población desconfiaba de eso, no resultó esa medida. Y después tomaron otras medidas, pero que no fueron tan importantes. Y una de ellas es la de ley de derechos diferenciales, pero también dicen que no tuvo mucho resultado. Bien, genial. ¿Alguien más quiere comentar algo de esto? Veo que ya vamos quedando como poquitos. Cerraron el banco y se disolvió la administración de la hacienda. Bien. Bueno, si quieren ya pasamos al segundo entonces de las cuestiones. A ver si llegamos con el tiempo. Bueno, y Ahí hay una pregunta. Perdón, ahí había una pregunta con respecto a la cuestión capital, que vamos a ver que no queda resuelta, la cuestión capital. No, que no, digamos, a ver, es un tema pendiente la cuestión capital. Digamos, en esto sí tener cuidado. Y por otro lado, antes de esa pregunta que de última la plantea Ana y nos queda como para trabajar, sí el compromiso de que ustedes avancen más marcando el texto en la 2 y en los otros 2 textos de sábado, así podemos avanzar un poco más en el encuentro que viene. Pero esto de lo que planteaba Ana recién, es decir, es interesante que ustedes para entender este tipo de libro, que no es un manual, hagan una lectura de los títulos, es decir, esto es lo que les planteaba justamente Ana, 2 repúblicas, la confederación, es decir, porque ella a través de los títulos y luego de cómo va identificando, entre otras cosas, la cuestión de la finanza, la cuestión de las relaciones exteriores, y después lo que va a ser la organización militar, justamente, ¿por qué la organización militar? Porque en términos weberianos, justamente para existir un Estado, tiene que haber un monopolio de la fuerza, y ese monopolio de la fuerza tiene que tener justamente una institución que va a hacer el derecho, a través, y por otro lado, y quién va a hacer cumplir las normas y quién va a hacer la represión. La represión legal, que es la que tienen las instituciones de seguridad. Después, cuando hablamos de represión ilegal, estamos hablando de violaciones de derechos. Pero bueno, en esta punta de lo que planteaba Ana, de que hagan ese ejercicio, que solamente lo pueden hacer mirando la lectura, es decir, trabajando la lectura. Es decir, muchos lo pudieron hacer hoy, son más de los de la semana pasada, y que podamos seguir el próximo martes en este ejercicio, como el ejercicio que Mili y Octavio plantearon para la lectura, para la línea de tiempo, que bueno, la vamos a subir junto con, yo ya anoté acá la observación de los videos que estaban restringidos. A veces, bueno, me parece que estamos haciendo un buen cierre, ¿no, Francisco?
Sí, me parece que sí, estamos bueno, ya en tiempo. A veces lo que tiene de bueno esto, que a veces, por más que no lleguemos a cubrir todas las lecturas, me parece que termina siendo muy productivo el análisis que se va haciendo de todo el periodo y de toda la situación. Por ahí el deber que les queda a ustedes, o la tarea de trabajar las que vienen, porque bueno, son lecturas estas que de un periodo complejo, que seguramente bueno, nos van a llevar a realizarnos muchas preguntas. Por eso es importante que ustedes anoten, que las remarquen, porque hoy lo que también observamos es que hay muchas de estas lecturas, ustedes han marcado esos puntos, más allá de que los chicos plantearon los problemas centrales, que evidentemente ustedes han venido recogiendo esta situación, y nos parece, la verdad, importante, interesante, y con los tiempos que tenemos me parece que es muy positivo. Nos vamos contentos de nuevo hoy, me parece. Sí, sí. Y una última cosita, yo la verdad que no, y felicitar a los chicos, porque uno a veces no comete el pecado de reconocer a los docentes, pero no a sus compañeros. Y la verdad que los chicos han hecho un trabajo que me parece que es muy interesante, que a veces lo hacen desde una visión mucho más cercana a la nuestra, y detectando algunas problemáticas que por ahí a veces se nos escapan. Por eso es importante tener ayudantes alumnos, y por eso es importante además resaltar cómo lo han trabajado y cómo lo han comunicado. La verdad que yo siempre digo, los retos se hacen en privado, pero las felicitaciones hay que hacerlas en público porque implican reconocimiento de la tarea. Y a mí cada vez que los chicos participan me sorprenden. Y me sorprenden para bien, y me gusta que me sorprendan para bien, así que yo vaya las felicitaciones para ellos, que además son compañeros de ustedes. Como también por la participación que uno ve y va detectando y va notando que muchos de ustedes están teniendo clase a clase. La verdad que eso nos pone muy contentos. Bueno, le dejamos el cierre a Ana, Mili y Octavio, que fueron quienes llevaron adelante el mayor peso del taller y de la clase hoy, y bueno, en esto de felicitarlos a los tres por el trabajo realizado, y también cómo las preguntas cada vez que realizan ustedes como estudiantes, cada vez son más interesantes, cada vez encuentran cosas que a veces nosotros no terminamos de ver en el texto. Esto me parece que uno lo que va encontrando es esas cuestiones. Y esas preguntas siempre arrancan con una lectura profunda de la lectura. Así que bueno, Ana y Mili tienen con Octavio el cierre del taller. Bueno, yo por mi parte, primero, bueno, gracias por el espacio y a ustedes también por participar. La realidad es que participaron un montón, se nota que estuvieron leyendo, y la verdad que también, como decía Francisco, que pudieron identificar los puntos importantes, y bueno, eso es lo esencial. Y después nada, un mensaje por ahí de mi parte de que, a ver, en la carrera siempre vamos a estar con estos textos que por ahí, no sé, uno los ve, dice son largos, son difíciles, pero la clave es sentarse, ir analizando la estructura de los mismos, y sobre todo eso de lograr cada uno encontrar su técnica de estudio que más le funcione, ¿no? Entonces, como decía Mili, que a ella le funcionan las líneas de tiempo, esta materia particular es una buena oportunidad para tratar de usar ese recurso, ver si se sienten cómodos, porque la realidad es que a mí también, yo como Mili, me sirve muchísimo, y bueno, está buenísimo que empiecen a encontrar eso, a encontrar la forma que a ustedes les sirve para estudiar, ya sea haciendo punteo de las ideas centrales, línea de tiempo, pero bueno, de nuestra parte es como un poco tratar de ayudarlos a eso, ¿no? Que en este primer año de facultad puedan organizar y encontrar ese método que les va a funcionar después para toda la carrera. Así que nada, bueno, muchas gracias por el espacio también. Y bueno, de mi parte también, muchas gracias también por participar. Muy importante que participen, como estuvieron participando, porque a diferencia de otras clases, estuvieron mucho más participativos. Se nota que estudiaron para la clase de hoy, eso también es muy importante, porque parece que para el parcial falta, pero como te das cuenta, lo tenés encima el parcial. Con respecto a la línea de tiempo, solamente hoy si le corregimos alguna cosa, si lo agregamos, si le cambiamos, la estaremos pasando
por los grupos de WhatsApp o por el campus en estos días, así que no se preocupen que ya la vamos a pasar. Por mi parte, bueno, muchas gracias. Bueno, lo mismo que los chicos, gracias por el espacio y más que nada gracias a ustedes por participar, por prender las cámaras, porque es una situación compleja para estar ayudando tanto del lado de los profes como de nuestra parte, y entiendo que del lado de ustedes también, porque siendo estudiantes muchas veces nosotros apagamos las cámaras cuando vamos a cursar, así que los entendemos, pero sepan que en un ambiente de taller es muy importante, en la medida de sus posibilidades, obviamente, estar presente, participar, tener las lecturas a mano, el programa, todos los aportes que ustedes puedan hacer, no tengan miedo de equivocarse, porque nosotros somos alumnos con ustedes y nosotros también nos equivocamos. Así que, nada, de mi parte, que brindarles mi apoyo, y si necesitan alguna mano o lo que sea, igual que puso recién Octavio, nuestros números están a disposición, también estamos en el campus, así que si nos quieren mandar algún mensaje privado, lo pueden hacer por ahí también. Y nada, lean para la próxima, marquen los textos, dibújenlos, ráyenlos, porque es lo que lo va a llevar a comprenderlos y a encontrar su método de estudio, así que bueno, para la próxima esperamos la participación de todos. Bueno, gracias para todas y todos, y bueno, agradecerle también la presencia de Horacio acompañándonos, y bueno, la verdad que nos vamos contentos y bueno, nos estamos viendo en las clases de mañana. Un abrazo fuerte y sigan cuidándose. Gracias, Chao, saludos a chicos. todos. Chao, nos vemos.